Buenos días, un placer estar aquí con todos vosotros en esta sesión formativa sobre el ERTE por COVID-19 y cómo solicitarlo. Afrontar las consecuencias de la pandemia por coronavirus ha provocado en todas las empresas, despachos autónomos la urgente necesidad de adoptar soluciones en un muy corto periodo de tiempo para seguir manteniendo su actividad. Toda empresa y organización tiene que conocer estas soluciones en el escenario actual tan cambiante y estar preparada para aplicarlas sin demora. Soy Mónica Fanego, del equipo de expertos legales encargados de trasladar a los productos los requerimientos que implican la normativa. En esta sesión trataremos el ERTE, o Expediente de Regulación de Empleo Temporal, una de las medidas que las empresas pueden adoptar respecto de los contratos de trabajo cuando se encuentren en situación de dificultad, y no trataremos otras, el ERE inclusive, porque el ERTE es la medida económica que el Gobierno ha aprobado dentro del plan de choque para hacer frente al coronavirus. En esta sesión veremos qué es un ERTE, qué empresas pueden presentar un ERTE debido a la situación de COVID-19, a quién afecta, cómo solicitar un ERTE, cómo afecta a los trabajadores, cómo afecta a la empresa. Empezamos. ¿Qué es un ERTE? El ERTE es un expediente de regulación de empleo. Es un procedimiento administrativo laboral dirigido a obtener de la autoridad laboral competente la autorización al empresario para suspender o reducir la jornada laboral de sus trabajadores, ya sea con reducción de horas o de días, debido a causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y garantizando los derechos de los trabajadores. Está recogido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y se complementa con el Real Decreto 1483 del 2012. El procedimiento a seguir difiere según la causa alegada, pero siempre finaliza en una resolución de la autoridad laboral. En esta resolución se determinan las condiciones del ERE, la fecha de los efectos, los trabajadores afectados, entre otras. La causa alegada puede ser fuerza mayor, cuando se da un acontecimiento extraordinario que es imposible prever o previsto es inevitable. También puede ser a causa de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, siempre que no incidan permanentemente en la situación de la empresa. Para su solicitud no se requiere un número mínimo de trabajadores afectados. Sí se requiere, sin embargo, un plazo máximo de duración al tratarse de una medida que ha de adecuarse a una situación coyuntural que pretende superarse. Cuando la causa persiste, la empresa podrá tramitar sucesivos ERTEs cuando se haya agotado el plazo previsto inicialmente. ¿Cuáles son los objetivos de esta medida? Superar una combinación de factores y circunstancias que se presentan en un momento determinado y que afectan a la actividad de la empresa. Puede ser una situación económica negativa puntual, un cambio técnico u organizativo. También pretenden evitar la destrucción de empleo. ¿Qué empresas pueden presentar un ERTE por COVID-19? Todas las empresas que justifiquen la suspensión de contratos o reducción de jornada de los trabajadores por fuerza mayor temporal relacionada con el COVID-19. Son todas aquellas afectadas por el cierre temporal de locales de afluencia pública. Son las actividades relacionadas en el Real Decreto 463 del 2020, modificado por el Real Decreto 465 del 2020. Son aquellos locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción,
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por Internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. Aparte de estas actividades, de todas las empresas que realicen esas actividades que están obligadas al cierre temporal, la actividad podrá ser suspendida en cualquier momento o a juicio de la autoridad laboral competente o sanitaria, siempre que produzca un riesgo de contagio para las condiciones en las que se esté desarrollando la actividad. Es causa de fuerza mayor también cuando hay trabajadores enfermos de la plantilla o están en aislamiento preventivo. También por falta de suministros, siempre que la causa esté basada en las medidas excepcionales del Gobierno o de las autoridades sanitarias en relación con el COVID-19, cuando impidan continuar con el desarrollo de la actividad o cuando impongan la suspensión de ciertas actividades laborales. También es una causa de fuerza mayor cuando la empresa, debido a esta situación, tiene pérdidas de actividad. Cuando la suspensión o reducción de jornada no pueda justificarse por fuerza mayor, la empresa podrá solicitar la suspensión de los contratos o reducir la jornada por una situación económica negativa o productiva debido de la necesidad de ajuste de plantilla por disminución de la carga de trabajo y derivadas de manera directa por COVID-19 cuando no fuese posible adoptar otras medidas como por ejemplo el teletrabajo o la adaptación de la jornada de los trabajadores, pero esas medidas no fueran suficientes. La empresa podrá solicitar la suspensión o reducción por causas económicas y productivas también por el resto de la plantilla o para un periodo futuro, una vez finalizada el ERTE de fuerza mayor. ¿A quién afecta? Afecta a los trabajadores por cuenta ajena y socios trabajadores que cotizan a desempleo, que están directamente vinculados con la pérdida de actividad causada por fuerza mayor o causa económica o productiva. Inclusive cuando se encuentran en situaciones especiales como incapacidad temporal, excedencia por cuidado de hijos o baja por nacimiento y cuidado del menor, en el momento que se presente el alta médica, finalice la excedencia o el periodo de permiso por nacimiento. También son trabajadores susceptibles de ser incluidos en un expediente de regulación de empleo aquellos trabajadores en excedencia forzosa que han de incorporarse en el periodo coincidente con el expediente de regulación de empleo. No, sin embargo, cuando el trabajador está en excedencia voluntaria, porque la incorporación requiere la existencia de vacantes. Se establece también la prioridad de los trabajadores que pueden ser incluidos en un ERTE. En primer lugar serán los temporales, en preferencia los fijos, en base a que están estos vinculados a la obra o servicio en que sobrevino la causa que justifica la suspensión o reducción. En cualquier caso, comentar que el criterio de selección de los trabajadores que van a ser incluidos en un ERTE es en base a los criterios que establece, los criterios de selección que establece el empresario. Y su decisión, en este caso, solo sería revisable por los órganos judiciales cuando puedan incurrir en fraude de ley o abuso de derecho o entralle una discriminación en estos criterios de selección. Están también afectados los autónomos cuando tengan a su cargo trabajadores y las empresas. ¿Cómo se presenta un ERE? Cuando el procedimiento es de fuerza mayor y la solicitud se ha realizado antes del 14 de marzo, que es la fecha en la que se declara el estado de alarma,
El procedimiento es el común. ¿Qué ha de hacer la empresa? La empresa ha de presentar la solicitud de suspensión y reducción de jornada ante la autoridad laboral competente, y esta presentación puede realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la opción ERTE, por causa de fuerza mayor derivados del COVID-19, o puede realizarlo también por correo electrónico cuando la empresa no disponga de certificado digital, y para ello ha de dirigir su solicitud a la dirección de correo sgrl@mitranmis.es. Esta solicitud ha de presentarse por estos medios cuando la competencia sea del Ministerio de Trabajo, que es cuando el ERTE afecta a trabajadores que prestan servicios en centros de trabajo establecidos en más de una comunidad autónoma, o cuando al menos el 85% de los trabajadores de la plantilla total están en centros de una única comunidad, siempre que haya afectados. Para el resto de los casos son competentes las autoridades laborales en las comunidades autónomas o en la provincia. En segundo lugar, la empresa ha de comunicar la solicitud de ERTE simultáneamente a los representantes de los trabajadores. En caso de no existir, ha de comunicarlo a los trabajadores afectados por la medida. La comunicación y la recepción de la comunicación ha de acreditarse por cualquier medio posible. Cuando no fuera posible obtener la acreditación de la recepción del trabajador, servirá cualquier documento que acredite que se ha realizado esta comunicación, como ejemplo, un correo electrónico. La autoridad laboral, a continuación, en el plazo de 5 días desde la fecha de solicitud del ERTE, dictará una resolución declarativa de la existencia o no de la fuerza mayor como causa que motiva la suspensión de los contratos o la reducción. La autoridad laboral remite a la empresa la resolución. Cuando la resolución reconoce la situación de fuerza mayor, la empresa ha de comunicarlo a los trabajadores afectados. La medida de suspensión tiene efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Cuando el procedimiento ha sido solicitado a partir de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo del 2020, el procedimiento es el anterior que hemos comentado, el común, con las siguientes especialidades. La empresa ha de realizar un informe que justifique la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y reunir la documentación acreditativa. No vamos a entrar aquí en detalle de cómo se documenta el informe, pero es importante que para ello, para poder elaborarlo, nos remitamos al criterio sobre el ERTE por COVID-19 que el Ministerio ha publicado, dirigido a las autoridades laborales de las comunidades autónomas, el 19 de marzo del 2020. En este criterio se especifica cómo ha de ser la acreditación que justifica la causa. La autoridad laboral podrá requerir informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En este caso, la Inspección de Trabajo ha de remitir el informe en el plazo de 7 días. Cuando el procedimiento está basado en causas económicas o productivas relacionadas con el COVID-19, el procedimiento es el mismo que el anterior, con las siguientes especialidades. Ha de realizarse un periodo de consultas con el objeto de negociar las causas que fundamentan el ERTE propuesto por el empresario. El periodo de consultas se inicia a la vez que la solicitud del empresario del ERTE ante la autoridad laboral, mediante escrito del empresario a la relación a los representantes de los trabajadores. Debe aportarse en el momento de iniciar el expediente y la duración máxima de este periodo de consultas es de 7 días.
La comisión representativa para las consultas ha de estar constituida en el plazo máximo de 5 días y ha de estar formada por los sindicatos más representativos del sector al que pertenece la empresa cuando no existan representantes legales de los trabajadores y, en caso de no conformarse, por 3 trabajadores de la empresa elegidos conforme al artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Estas especialidades son de aplicación mientras dure la situación extraordinaria derivada del COVID-19. La duración del ERTE, cuando la causa es de fuerza mayor, es el tiempo que dure el estado de alarma y las prórrogas o modificaciones que puedan existir, o mientras exista la circunstancia que constituye la fuerza mayor. Cuando la causa es económica o de producción, mientras sea necesaria la medida para superar la situación de la empresa. ¿Cómo afecta a los trabajadores? En primer lugar, al no haber prestación de servicio, no existe retribución, tampoco devengo de pagas extraordinarias y tampoco se devenga periodo de vacaciones. No existe derecho a indemnización al no tratarse de una extinción de contrato. El periodo de suspensión computa a efectos de antigüedad y también a efectos de cálculo de indemnización en caso de un despido posterior. En cuanto al desempleo, tienen derecho los trabajadores en los ERTE solicitados ante las situaciones del COVID-19 al reconocimiento de la prestación, aunque carezca del periodo de cotización mínimo exigido para ello, siempre que el inicio de la relación laboral hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 8/2020 y el 18 de marzo de 2020. El tiempo de prestación no se computa a efectos de futuras prestaciones. La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato o reducción temporal. Se suspenden los plazos en la presentación de solicitudes, es decir, no se recortan los derechos por presentar solicitudes fuera de plazo. Para facilitar la tramitación de las prestaciones por el SEPE, no han de solicitar cita previa. La gestión actualmente se está tramitando para que entre empresa y el SEPE puedan establecer la prestación automáticamente para los trabajadores. En caso de trabajadores fijos discontinuos y los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en ciertas fechas, afectados por la suspensión de contratos por COVID-19, podrán recibir la prestación de desempleo con un límite máximo de 90 días en los periodos que hubieran tenido que prestar el servicio. Se prorroga automáticamente la prestación por desempleo sin desplazamiento a la oficina pública de empleo durante un mes a contar desde el 18 de marzo del 2020. En situación de IT, si es incorporado al expediente de regulación de empleo, una vez la incapacidad temporal o prestaciones de corta duración, pasan a cobrar la prestación de desempleo. ¿Cómo afecta a las empresas? Una vez aprobada la solicitud del ERTE, la nómina implica no abono de retribuciones. En caso de reducción de jornada, el abono únicamente por la parte trabajada. No se devengan pagas extraordinarias ni vacaciones, el cómputo de la antigüedad durante el periodo del ERTE. No se calcula indemnización al no tratarse de una extinción de contrato y se computa el periodo en situación de suspensión o reducción a efectos de indemnización en caso de despido. En el ámbito de afiliación, existe la obligación de la empresa de mantener al trabajador en alta en la Seguridad Social. Comunicar la identificación de trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada a afiliación a la Seguridad Social vía remesas, fichero AFI u opción online. A través del movimiento de comunicación de inactividad, ha de indicarse cuando el ERTE es por fuerza mayor el valor VWX
o X, suspensión total ERE COVID-19, parcial COVID-19 o suspensión parcial ERE más huelga COVID-19, en el campo tipo de inactividad. Importante a tener en cuenta que estos valores a fecha de hoy no están disponibles para ser comunicados. Podrán ser comunicados una vez lo indique Seguridad Social mediante aviso. Cuando alertes por causa económica o de producción, los valores a comunicar han de ser los ya existentes. E, suspensión total de ERE, F, suspensión parcial ERE, o G, en caso de suspensión parcial ERE más situación de huelga. Cuando la empresa haya comunicado la identificación de trabajadores por ERTE fuerza mayor con los valores EFG, habrá de eliminar y volver a comunicar la identificación de trabajadores. Para ello, ha de comunicar una variación de datos mediante la acción MC si se trata de remesas, con el campo tipo de inactividad sin informar, para eliminar la identificación que ha hecho anteriormente. Y a continuación, comunicar una variación de datos para informar los nuevos valores VWX una vez Seguridad Social avise que pueden enviarse. En caso de prorrogarse la situación de alarma, el procedimiento pendiente de confirmar por Seguridad Social sería comunicar una variación de datos con la fecha de inicio del periodo de inactividad y otra acción de variación de datos para comunicar la fecha fin del periodo de inactividad. En el ámbito de aplicación del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, y vía la aplicación Certifica o a través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo, ha de comunicar los datos iniciales del expediente de regulación de empleo temporal, comunicar la alta de trabajadores y aquí importante que antes de comunicar este fichero ponerse en contacto con la dirección provincial porque algunas comunidades autónomas no requieren que se les envíe este fichero, ya que requiere cita previa de la empresa para informarle a la empresa cuáles son las bases reguladoras de la prestación. Sabemos que en la Comunidad de Madrid este fichero no se solicita nunca. En tercer lugar, comunicar los certificados de desempleo de los trabajadores afectados y comunicar los periodos de actividad. Al tratarse de un ERTE temporal y mientras no varíen los datos a comunicar, este fichero no es necesario enviarse. Sin embargo, recomendamos consultar con su oficina del Servicio Público de Empleo. En el ámbito de cotización, en caso de ERTE por fuerza mayor temporal, la empresa está exenta en la cotización de todas las contingencias empresariales. Está exenta en el 100% cuando el número de trabajadores es inferior a 50 a fecha 29 de febrero y del 75% cuando el número de trabajadores es superior o igual a 50. La exención se aplica mientras exista la causa de suspensión o reducción. Y las medidas de exención en la cotización son de aplicación también a ERTEs comunicados, autorizados o iniciados antes del 18 de 2020, siempre que se deriven de la situación del COVID-19. La aplicación de estas exenciones se realiza durante el tiempo que dure la situación extraordinaria por COVID-19. En caso de ERTE por causa económica o productiva, la cotización exclusivamente es empresarial de todas las contingencias. Cuando la empresa haya confirmado la liquidación, si está en ERTE por fuerza mayor y ha comunicado la identificación de los trabajadores, ha de presentar una rectificación de liquidación una vez haya identificado de forma correcta a los trabajadores con los valores que comentamos anteriormente. En esta diapositiva facilitamos la relación de la normativa que se ha ido publicando en estos días
y que son nuestra referencia, la referencia de todos para cualquier aclaración o duda que pueda surgir. Muchas gracias por vuestra asistencia y mucho ánimo en estos momentos tan inciertos. Gracias.